Bueno, vamos a ver algunos ejercicios del práctico 2, más específicamente algunos ejercicios de la sección de geometría. Estos ejercicios van a ser bastante interesantes porque son ejercicios que hacen uso del principio de inducción, lo cual es bastante raro de ver en problemas de geometría. Les recuerdo rápidamente las bases del principio de inducción. El principio de inducción es el que usábamos para probar que ciertas afirmaciones se cumplían para todos los números naturales. O por lo menos, esto vale aclararlo, que se cumplen a partir de cierto número natural. O sea, por ejemplo, tomo que esto es lo que va a representar el n sub 0. El n sub 0 no tiene por qué necesariamente ser 0. Podría decir n sub 0 es 5 y diría, a partir de n igual 5 en adelante se cumple para todos los números. Porque capaz que los casos anteriores, hasta n igual 4, no nos importan. ¿Sí? O capaz que ni siquiera el problema del que estamos hablando no es definible para n igual 4. O sea, por ejemplo, cuando hablemos de polígonos, no tenemos polígonos con dos lados, ¿sí? Entonces queremos probar a partir de que n sea 3, o sea, que a partir de los triángulos en adelante, ¿sí? Entonces es por eso que acá defino el n sub 0. Les repito, el principio de inducción tiene dos pasos, el paso base, el paso inductivo. Paso base es verifico que la propiedad se cumple para el primero, ¿sí? Y el paso inductivo es el caso en que yo, a partir de la hipótesis de que la afirmación se cumple para el caso n, tengo que probar, deducir que se cumple para el caso n igual n más 1. O sea, es como que tengo el caso n más 1 y de alguna manera lo que voy a hacer es descomponerlo de manera que puedo utilizar el hecho de que se cumple para n. ¿Sí? Que en todos estos ejercicios se trata de eso, se trata de ver, o sea, qué cambio es que le hago al caso n para transformarlo en el caso n más 1 y ver que al transformarlo se me conserva la propiedad. Me sigue valiendo la fórmula o lo que sea que la propiedad que esté buscando. Es algo así como una cadena de dominós, ¿sí? En el que están todos paraditos y yo tiro uno y caen todos. Bueno, al ver que yo tiro el primero es el paso base, porque claramente si yo no tiro ninguno, entonces no tienen por qué caer. Y el paso inductivo es el que nos garantiza de que si uno de los dominós cae, el siguiente también va a caer. Entonces yo sé que si tiro cualquier dominó, que no tiene por qué ser el primero, van a caer de ese en adelante todos. Los primeros naturalmente no tienen por qué caer. Bien, algo que les aclara nada más al principio de la sección de geometría, es que todos estos ejercicios que vamos a ver no se supone que los hagan rigurosamente. O sea, son más como para que entiendan cómo se aplica el principio de inducción y visualicen por qué el razonamiento que están haciendo es válido. ¿Sí? Que nada más entiendan de dónde sale todo, hagan un bosquejo de la demostración y ya está. No tiene por qué ser una prueba rigurosa como es en todos los otros ejercicios. O sea, el práctico este también tiene de número real. Esos son ejercicios altamente rigurosos, donde tienen que decir exactamente en cada razonamiento estoy usando este axioma, esto y esto. Bueno, estos ejercicios no tienen nada que ver, olvídense de eso, son bosquejar pruebitas. Bueno, vamos a ver el ejercicio 1A de la sección 4. La letra dice, probar que los ángulos interiores de un polígono convexo de n lados suman 2 menos n por pi. Parece bastante simple, vamos a tener que hacer una inducción en el número de lados. ¿Sí? Eh, hay, un, hay un conocimiento previo, en realidad, que tienen que tener para poder afrontar este problema, que se supone que desde el liceo ya se lo dicen, que es ¿cuánto es la suma de los ángulos de un triángulo, de los ángulos interiores? Bueno, si se acuerdan del liceo, esto siempre daba 180 grados. No importa, no tenía por qué tener ninguna propiedad en específico el triángulo. O sea, era un triángulo arbitrario, podía ser escaleno, podía ser lo que sea. En este curso, a eso le vamos a llamar, esos 180 grados, le vamos a llamar pi. Pi radianes. ¿Sí? Medimos en radianes porque es. Ya van a ver a lo largo del curso, es naturalmente la manera en que se mide ángulos, de manera que las funciones trigonométricas tengan propiedades bonitas, digamos, o sea, es la manera natural de medir estas cosas. Un ángulo de 180, entonces, bueno, supongan que ese es el círculo unidad. Entonces, mis 180 grados van a ser pi radianes, ¿por qué? Porque si yo tomo 3 radios y los ubico, digamos, en el arco,
En total, para 180 grados, necesito pi radianes. ¿Por qué? Porque todas las circunferencias serían 2pi. Como ustedes saben, la circunferencia de un círculo mide 2pi veces el radio. Muy bien, vamos a ver el paso base. Como les dije, en el caso de polígonos, o sea, tenemos polígonos a partir de 3 lados, los triángulos. Entonces, justamente eso es lo que vamos a verificar. Vamos a verificarlo con el paso base n igual 3. Entonces, en este caso, justamente lo que me están diciendo es el conocimiento previo que les hablé antes, que la suma de los 3 ángulos interiores de un triángulo me da 180 grados, o sea, pi. Entonces, esto es pi, que es como 3 menos 2 por pi, ¿sí? O sea, y en este caso n igual 3. Entonces, claramente se verifica para el caso base. Bien, vamos ahora con el paso inductivo. Los pasos inductivos suelen ser un poco más complicados que el paso base. Es donde reside, digamos, la esencia del problema. Generalmente para el paso inductivo lo que tiene que hacer es plantear el caso para n más 1. En este caso lo que hacemos es dibujamos un polígono de n más 1 lados, que en este caso arbitrario lo dibujé de 6, pero podría haber dibujado cualquiera. Es un polígono genérico este, ¿sí? Y a partir de la hipótesis de que se cumple para n, vemos que se va a cumplir en este caso también. Lo que hacemos en general es entonces dividir este problema del caso n más 1, ver que lo podemos dividir como construirlo a partir del caso n, ¿sí? Entonces, ¿cómo obtengo un polígono de n lados a partir de este polígono de n más 1 lados? Bueno, entonces el chiste del ejercicio es darse cuenta que entonces lo puedo dividir. Puedo dividir ese polígono de manera que me quede un polígono de n lados, de un lado menos, y acá tengo un triángulo. Y eso está bueno porque, tanto para triángulos como para el polígono de n lados, gracias a la hipótesis inductiva, voy a saber cuánto me suman los ángulos. Bien, al haberlos dividido los ángulos así, lo que estoy diciendo es que los ángulos del polígono, los ángulos interiores del polígono original de n más 1 lados, me suman lo mismo que la suma de los ángulos del triángulo más la suma de los ángulos del nuevo polígono de n lados. ¿Por qué? Bueno, claro, porque claramente acá, si miran el dibujo, todo ángulo del polígono de n más 1 lados o está pintado de rojo o de azul, o es exactamente la suma de un ángulo azul y un ángulo rojo. Entonces esta suma me tiene que conservar el valor total de la suma de los ángulos. Bueno, entonces a partir de acá se hace una cuenta. El azul es un triángulo, entonces me suma pi. Y por otro lado, el rojo es un polígono de n lados. Entonces acá estoy usando mi hipótesis inductiva para decir que esto va a ser igual a n menos 2 por pi. Y a partir de acá es sencillamente hacer cuentas, o sea, sencillamente juntar el pi y darse cuenta que esto me da exactamente n más 1 menos 2 por pi, que es exactamente lo mismo que afirmar la afirmación para el caso n más 1, ¿sí? O sea, comprobé que la suma de los ángulos de un polígono de n más 1 lados me da lo que me tenía que dar. Es sencillamente esto el problema, es llegar hasta acá. Bueno, la parte B la paso un poquito más rápido, pero es un problema relativamente parecido, en el que también van a tener un polígono y van a tener que seccionarlo, dividirlo en un triángulo y un polígono de un lado menos. El paso base, de vuelta, es con el triángulo, es darse cuenta que un triángulo no tiene diagonales, ¿sí? Entonces el número de diagonales va a ser 0, que es equivalente a cuando en la fórmula ponen n igual 3, el número de lados de un triángulo, y ven cuánto les da eso, ¿sí? Me queda 3 por 3 menos 3 sobre 2, ¿sí? Y el paso inductivo, ahora me dibujé un polígono de 5 lados, pero de vuelta puede ser de cualquier cantidad de lados, y lo divido. Y ahora, ¿qué es lo interesante acá? Lo interesante es que, ¿cómo cuento las diagonales, por ejemplo acá del pentágono, a partir de la cantidad de diagonales que tiene, por ejemplo, esta especie de trapecio que me quedó acá, el polígono de 4 lados? Bueno, toda diagonal del pentágono grande, o es una de las rojas, que es una diagonal
del polígono de 4 lados, o es una que estoy agregando, que ¿cuántas voy a agregar? Bueno, voy a agregar en primer lugar esta, y aparte voy a agregar todas las que salgan de este nuevo vértice de acá, ¿sí? ¿Cuántas salen de este nuevo vértice acá? Bueno, salen diagonales a todos los vértices que no sean contiguos a ese, ¿sí? Entonces, si yo tengo un polígono de n lados, agrego n-3 diagonales de este estilo y una más diagonal de este tipo, ¿sí? Si a la cantidad de diagonales le llamo del polígono, o sea, las diagonales totales del polígono, por ejemplo, en este caso de 5 lados, va a ser como las diagonales del polígono de 4 lados, el que seccioné, más una que va a ser la que me separa el polígono de menos lados y el triángulo, más una de vuelta por cada vértice que no sea contiguo a este, ¿sí? Que entonces voy a perder este mismo, voy a tener este tampoco y este tampoco, ¿sí? O sea, voy a tener el mismo vértice y los dos contiguos, esos no me van a contar, no me van a dar más diagonales. Entonces estoy sumando n más 1 menos 3, tengo que sacarle 3, ¿sí? Y ahora esto sencillamente veo sustituyendo según la hipótesis inductiva. ¿Cuánto es de n? Bueno, va a ser, según mi hipótesis, era n por n menos 3 sobre 2, ¿sí? Y a esto es que le estoy sumando, bueno, acá, esto es a partir de acá, sencillamente hago cuentas, le estoy sumando n menos 1. No más, menos. Bueno, entonces acá nada más lo escribí para que quede un poco más grande y prolijo, y acá es sencillamente hacer la cuenta y verificar que esto es lo mismo que n más 1 por n más 1 menos 3 sobre 2. ¿Sí? Haces la cuenta, verificas eso y esto es equivalente a que la fórmula se te está cumpliendo para el caso n más 1. Eso te justifica el paso inductivo. El ejercicio 2 trata acerca de construcciones que se pueden hacer con regla y compás. Solo voy a mostrar la parte A. La parte 2 la voy a dejar a ustedes porque es muy sencilla. Eh, la parte A te aclara que necesitas cierto conocimiento previo, que es cómo construís un segmento de medida raíz de 2 a partir de un segmento de medida 1. Bueno, el truco requiere del teorema de Pitágoras y requiere saber que en realidad los rectángulos se pueden construir con regla y compás. ¿Sí? Es fácil construir rectángulos con regla y compás. Si ustedes vieron, construís perpendiculares, se pueden hacer perpendiculares, y una vez que tenés perpendiculares, sencillamente agarras un compás, agarro de esta medida y lo roto y encuentro el punto, entonces puedo terminar hallando el rectángulo. Es más, solo en este momento, para hallar raíz de 2, me interesa nada más hallar un cuadrado, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que un cuadrado de lado 1, la diagonal mide raíz de 2. ¿Por qué? Por Pitágoras, ¿sí? O sea, tendría que cumplir ese tal que la longitud de la hipotenusa, ¿sí?, al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado, ¿sí? Entonces me da 1 cuadrado más 1 cuadrado, estos dos, ¿sí? Entonces la hipotenusa mide raíz de 2. Y este hecho de Pitágoras y de que los rectángulos de cualquier base son construibles, es que vamos a poder encontrar digamos, segmentos cuya longitud sea raíz de cualquier número natural. Porque ahora que ya tengo el paso base, que es raíz de 2, ver que raíz de 2 lo puedo construir, voy a poder armarme todo lo siguiente, ¿sí? Voy a construir acá un lado que mida 1, ¿sí? Me armo el rectángulo y tomo la diagonal de ese rectángulo, ¿sí? ¿Cuánto va a medir la diagonal de ese rectángulo? Bueno, de vuelta aplico Pitágoras, como había visto antes, y digo, bueno, la hipotenusa al cuadrado tiene que ser igual a la suma de los catetos al cuadrado, ¿sí? Y esto me da
2, porque raíz de 2 al cuadrado me da 2, más 1, esto es 3. Entonces la hipotenusa mide raíz de 3. ¿Se entienden? Y voy a seguir aplicando este proceso, voy a iterarlo. La inducción formalmente dicha sería que mi base mide raíz de n. Entonces, cuando sustituyo acá, en estas cuentas, en la aplicación de Pitágoras, siempre a n me termina quedando n más 1. Entonces, la hipotenusa mide raíz de n más 1. Y acá es que se encuentra, en realidad ahí está metido mismo, mi paso inductivo. Si raíz de n, si un segmento de medida raíz de n es construible, entonces puedo construir también por este procedimiento el segmento de medida raíz de n más 1. Les muestro ahora el ejercicio 3. El ejercicio 3 y el ejercicio 4 también son los más complicados, capaz que son los que requieren más que les tire el pique. El ejercicio 3 habla de yo tengo un montón de rectas en el plano. Todo eso, cualquier cantidad de rectas. Y hay que probar. Bueno, exijo dos condiciones. Uno, que no haya dos rectas paralelas. Y dos, que no te vaya a pasar que justo tres rectas te coincidan exactamente en un punto, ¿sí? Que en general esto, si vos tirás rectas, digamos, al azar en un plano, o sea, te va a pasar. O sea, sería una coincidencia enorme que dos rectas queden justo paralelas. Siempre van a quedar con algún angulito. O sea, si tiras al azar, alguna diferencia de ángulo va a haber entre las dos. Y tampoco te van a pasar que tres coincidan en un punto. No es muy probable. Porque donde dos rectas me definen un punto, vos tirás otra y que justo pase por ese punto, es como en general no va a pasar. O sea, se dice que estas rectas están en posición general. O sea, no te van a pasar cosas raras, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué quiero probar? Quiero probar que existe una fórmula para el número de regiones que me definieron esas rectas, ¿sí? O sea, pues naturalmente esas rectas me van a todas a dividir el plano en un montón de o triangulitos o cuadriláteros o yo qué sé. En realidad no tienen por qué tener un número fijo de lados esas regiones. Pero quiero ver que el número de regiones que tengo es este. O sea, depende exclusivamente, no de dónde están ubicadas las rectas, sino sencillamente de cuántas son. ¿Sí? Bien. Parece un problema bastante complicado. Pero vamos a empezar a partir de, no sé, n igual 1. El caso, una recta. ¿En cuántas secciones me divide el plano? Podríamos también arrancar de 0. Podemos decir, bueno, si tengo 0 rectas, entonces el plano me queda dividido en una región porque no me lo divide nadie. Tengo solo una región. Pero vamos a pensar, no en los casos raros, vamos a pensar, tengo una recta. ¿En cuántas secciones me divide el plano? 1. Entonces, vamos a llamarle S al número de secciones. Entonces, S de 1 va a ser 2. Que se corresponde con la fórmula. ¿Por qué? Porque 1 más 1 por 1 más 1 sobre 2. Esto efectivamente me da 2. O sea, cuando aplico n en la fórmula, n igual 1, me queda esta cosa. Que es sencillamente decir 1 más 1 regiones. ¿Ok? Entonces, este es el paso base con n igual 1, todo funciona. Bueno, entonces ahora, ¿cómo avanzo con el paso inductivo? Como les dije, esto se va a tratar mucho de, me dibujo, me bosquejo el caso n más 1 y trato de ver de cómo es que ese caso en realidad sale del caso n. Que en este caso es bastante sencillo, es cuestión de darse cuenta que en realidad si yo tengo n más 1 rectas, es como que considero que ahí llegué porque agregué una recta, ¿sí? Entonces agarro una recta cualquiera y la voy ahora a poner acá como punteada para decir que esta como que la estoy agregando ahora. Tenía el caso sin esa recta, que es el caso con n rectas, y agregué la recta punteada para pasar al caso n más 1. Entonces vemos
¿Qué cambia cuando me estoy agregando esa recta? ¿Cuántas regiones realmente estoy agregando? Eh, y en un principio no parece muy trivial cuántas regiones estoy agregando. Hay que darse cuenta de unas cuantas cosas. Lo primero para ver es por qué puse la hipótesis de que no hubiera dos rectas paralelas. Generalmente cuando te dicen pido que dos rectas no sean paralelas es para decirte que dos rectas siempre se encuentran en un punto. ¿Sí? O sea, no te puede pasar que dos rectas no se corten. Y naturalmente dos rectas no se pueden cortar en más de dos puntos, ¿sí? A menos que sean la misma recta, pero en este caso estás considerando dos rectas diferentes. Entonces, la recta punteada, cuando yo la agrego, corta exactamente una vez a cada una de las otras rectas, ¿sí? Y algo también importante es que nunca te va a pasar que dos de las otras rectas cortan a la punteada en el mismo punto, ¿sí? Porque, a ver, si yo tuviera un punto en el cual, imagínate, hay dos rectas que pasan por ahí, entonces acá habría tres rectas que coinciden en el mismo punto. Yo había también pedido eso que nunca pasara, ¿sí? Entonces todos estos puntos en los que las rectas se cortan son todos diferentes. Eso es importante, ¿sí? Voy a tener exactamente un punto por cada una de las rectas que antes tenía yo, ¿sí? Antes tenía, por ejemplo, en este ejemplo, yo tenía cuatro rectas, agregué la quinta, corta exactamente una vez a cada una de las otras, me queda con cuatro puntos distintos, me quedan definidos cuatro puntos distintos sobre esa recta. Entonces, ¿en cuántos segmentos me dividen cuatro puntos distintos a una recta? Me lo dividen en 5. Porque, a ver, si yo tengo una recta y le pongo un punto, me quedo dividida en 2. Si yo le pongo 2 puntos a una recta, me queda dividida en 3. Y así sucesivamente. Yo le pongo n puntos a una recta, me queda dividida en n más un segmento, o n más un tramo, porque en realidad los segmentos exteriores son semi-rectas, ¿sí? Eh, entonces, esto es lo que le pasó a la recta punteada. La recta punteada, cuando yo la agrego, como me queda dividida en n más 1 pedazos. ¿Sí? Tenía n rectas originalmente, al agregar la recta n más 1 se me divide en n más 1 pedazos. Y acá creo que está la parte del razonamiento que es menos obvia, que es más lo que hay que darse cuenta para que el pique, que hay que darse cuenta para que funcione. ¿Y qué pasa cada uno de esos segmentos que le hace a las regiones? Esto, por ejemplo, originalmente era todo una región, cuando yo tenía solo n rectas, ¿sí? Eso era una región. Pero al agregar la recta nueva, la recta n más 1, este segmento, este tramo de la recta, me va a dividir la región roja en dos, ¿sí? Entonces yo tenía una región, pasaron a ser dos, ahora tengo una región más. Y esto va a pasar con cada segmento de esto, ¿sí? Por ejemplo, toda esta región de acá, lo mismo. Al meter este segmento, me queda dividido en dos. Entonces agrego de vuelta una región. En total, por cada región, por cada segmento de la recta nueva, se me está agregando una región al total que tenía antes, ¿sí? ¿Y cuántos segmentos tenía? ¿Cuántos tramos tenía dividida la recta, la que está punteada? En n más 1. Entonces agregué n más 1 regiones. Sabiendo que agregué n más 1 regiones, entonces ahora puedo escribir cuánto es el número de regiones para el caso n más 1 en función de cuánto es el número de regiones para el caso n. ¿Sí? Nada más sumo n más 1. ¿Sí? Porque la recta n más 1 que agregué me agregó n más 1 regiones. Bien, entonces esto es a partir de sencillamente hacer cuentas. Uso mi paso inductivo acá para poder... uso mi hipótesis, no mi paso inductivo, para poder decir que esto es igual a
n por n más 1 era, ¿no? Sobre 2. Y acá sumo n más 1. ¿Sí? Y verifico acá que esto es ciertamente igual a como quisiera la afirmación para el caso de n más 1, que es n más 1 por n más 2 sobre 2. El chiste del ejercicio es más bien que sepan cómo hacer la inducción, cuáles son las hipótesis, cómo realmente llego al resultado, ¿no? No es que hagan las cuentas bien, ¿sí? Entonces, en realidad, o sea, hagan la cuenta para verificar que realmente hicieron todo bien, pero no es el chiste del ejercicio, ¿sí? El chiste del ejercicio es más bien hasta que llegan hasta acá, que llegan a que realmente puedo encontrar la fórmula y cómo sé que lo que hice está bien. Acá es nada. Muy bien, eso es todo lo que tengo para mostrarles. El ejercicio 4 es aún más complicado, uno se podría decir, sino que si uno no se da cuenta del truco, si uno se da cuenta del truco es como que en realidad es casi que inmediatamente visualizable. Pero no se los voy a comentar, los voy a dejar para ustedes, tampoco es esencial que lo hagan. Eh, si quieren, manden un mail o un mensaje y les contestaremos, les daremos una idea de cuál es el truco. Entre tanto, ocúpense por los ejercicios más sencillos. Y nos vemos la semana que viene. Tenemos un práctico sobre número real que trabaja mucho con el axioma de completitud. Bueno, nos vemos.